Hola, el día de hoy les voy a hablar sobre una noticia muy preocupante y que no se ha dado el enfoque necesario en los medios de comunicación, no se ha tomado tanto en cuenta, yo creo que en parte porque están todos enfocados con este tema de la pandemia y por otro lado también porque me da la impresión de que muchos de ellos en los medios tradicionales no les molesta este tipo de cosas, así que no lo van a destacar. Y tiene que ver con una propuesta que hizo la UDI, uno de los partidos más grandes de la derecha chilena, la Unión Demócrata Independiente, por el cual en el proyecto se propone sancionar con multas altísimas y con penas de cárcel, hasta 5 años de cárcel, a aquellos que en las redes sociales publiquen o comenten o le den justamente difusión a noticias falsas. Ahora, ¿quién decide que es una noticia falsa? Bueno, ahí es donde entramos en la parte entretenida de la subjetividad de qué es falso y qué no lo es. Y de todas maneras esto implicaría, porque se dijo por parte de los diputados que hicieron esta propuesta, aquellos que, por ejemplo, hagan comentarios o estén simplemente tal vez retuiteando algo. Entonces, si usted es un usuario en Twitter, en YouTube o en Facebook comentando algo que se considera noticia falsa, usted podría arriesgar pena de cárcel. Ahora, de todas maneras, todavía no se aprueba. Y por lo mismo, antes de que entremos a ver esta noticia tan negativa en realidad, quisiera darles un pequeño anuncio positivo y es que con respecto a la noticia de la fijación de precios en los alimentos que hicimos hace poco, el gobierno respondió ya de Sebastián Piñera frente a la petición de sectores de la derecha y la izquierda prácticamente por completo, y dijo que no iban a fijarse los precios de ninguna manera. Ahora hicieron un discurso que sonaba bien, pero que en la práctica era malo. No creo que la retórica sea la mejor, pero de todas maneras se negaron rotundamente a fijar los precios porque dijeron que se produciría escasez. Así que algo bueno, que hago ese pequeño anuncio antes porque lo que vamos a ver a continuación no tiene nada de positivo. Pero antes de continuar, quisiera agradecerle al suscriptor Alejandro Ernst, que se convirtió en el suscriptor más reciente en decidir hacer un aporte voluntario único a través de Flow. Así que muchas gracias, Alejandro, te agradezco mucho tu aporte, es gracias a aportes como el tuyo y el de otros suscriptores que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere apoyar al canal, abajo en los comentarios habrá un comentario fijado por el cual pueden decidir hacer un aporte voluntario único por Flow o pueden decidir hacer un aporte mensual ya sea por Patreon o por la comunidad de YouTube. Habiendo dicho eso, vamos a ver el detalle de esta noticia. Y es que se hizo un proyecto de ley, como ya dije, por parte de la UDI, particularmente los diputados Álvaro Carter y Nino Bartolu, que se convirtieron en los diputados que decidieron proponer una ley que es más digna tal vez de sectores más autoritarios de la política. Este proyecto viene, podríamos decir, de lo que es la derecha más que de la izquierda. La izquierda tiene sus propios proyectos para censurar la libertad de expresión, particularmente la ley de incitación al odio, que hay como 3 o 4 proyectos que van en esa dirección, lo vamos a ver un poco más adelante. Pero ahora, por supuesto, la derecha no pudo quedarse atrás y decidió impulsar su propio proyecto para limitar la libertad de expresión y meter a la cárcel a las personas con opiniones que ellos consideren que son falsas o que no están basadas en la realidad. Veamos el detalle de por qué están justificando esto. Vemos lo siguiente. Es a través de esas nuevas plataformas que las fake news llegan a miles o millones de personas que luego la comparten de manera exponencial a sus redes de contacto. Noticias falsas que muchas veces buscan hacer daño a ciertos individuos o a las autoridades de gobierno. Y ahí se nota dónde está realmente el deseo principal. Les molesta que los critiquen a ellos, los políticos, el mundo político, con el claro propósito de desestabilizar las acciones que toman las autoridades en momentos de crisis como la que vimos producto de la pandemia actual. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con esta situación? Que enfatizaron que este tipo de informaciones falsas provocan solo desinformación, desconcierto y desorientación en las personas que no tienen total acceso a la información oficial entregada por el gobierno. Qué notable, que al final lo que están diciendo es extremadamente autoritario. Yo siento que esto es casi calcado a lo que diría alguien del Partido Comunista Chino, que básicamente no, la gente no sabe lo que es correcto, están diciendo estos diputados de la UDI. No, nosotros en el gobierno sabemos que es mejor, como dice aquí. No tienen total acceso a la información oficial entregada por el gobierno. Entonces, lo que no sea información oficial entregada por el gobierno es noticia falsa. Y como es noticia falsa y es una mentira, claramente hay que sancionarlo. ¿Y cómo lo sancionarían, de acuerdo a estos diputados por el proyecto que presentó la UDI? Una multa de 200 VTM, como mínimo, de unos 10, esos son unos 10 millones de pesos, y penas de cárcel que irían desde los 541 días hasta los 5 años. Entonces, si usted tiene algo como una crítica, usted hace un comentario en Twitter, en YouTube, en Facebook, en cualquier red social y alguien a usted lo denuncia, a usted lo podrían sancionar con una multa de 10 millones de pesos más una pena de cárcel que va desde los 541 días hasta los 5 años.
Tome eso en cuenta. ¿Y cómo se determina qué es verdad, qué es lo correcto, qué es lo que es algo veraz? Bueno, ellos lo dijeron aquí. Total acceso a la información oficial entregada por el gobierno. O sea, lo que el gobierno diga oficialmente es la verdad. No lo dicen directamente de esa manera, pero están básicamente dejando esa impresión con lo que están diciendo, porque se hace desinformación, desorientación, y como dice aquí, en las personas que no tienen total acceso a la información oficial entregada por el gobierno. O sea que el Estado, el gobierno, decide qué es verdad, qué es correcto, y el resto se puede sancionar con penas de cárcel. Realmente esto es una propuesta extremadamente autoritaria, que por este lado viene por parte de la derecha, y que me molesta bastante porque no es algo único que esté en este país, sino que ya hay otros proyectos, ya lo mencioné, como 3 o 4 proyectos que por otro lado van de la izquierda también para sancionar la libertad de expresión, y uno de ellos ya se aprobó, con votos de la derecha también, en la Cámara de Diputados, que esto fue a principios de este año 2020, en enero, donde se aprobó el proyecto de donde se tipifica la ley de incitación al odio y a la violencia, que todavía falta que pase por el Senado, pero que ya se aprobó en la Cámara de Diputados y probablemente en el Senado se apruebe. Y que esto sanciona de lo mismo, multas y sanción con pena de cárcel a aquellos que inciten al odio. Aquí llaman también el tema del negacionismo por el tema de la dictadura de Pinochet. Entonces, yo sé que muchos de ustedes tal vez tienen ese tipo de posiciones que van a estar ahí en los comentarios y de acuerdo a esta normativa ustedes se van a la cárcel, pero si no se van por esta, tal vez se van a la cárcel por la que propuso la UDI. Realmente es una carrera, podríamos decir, para ver si es que nos meten presos a distintas personas por distintos temas, por simplemente opinar distinto. La pregunta es si nos va a meter preso la ley de la derecha, la ley de la izquierda, realmente notable, ¿no? Bueno, y no es una situación que sea única en el mundo y se cita mucho este tipo de acciones porque en otros países ya se aplica. Por ejemplo, se habla mucho de Europa. Europa tiene normativas como estas que limitan considerablemente la libertad de expresión. Y tenemos el caso, por ejemplo, del Reino Unido. En el Reino Unido tienen sanciones muy similares a esta por opinar en las redes sociales. Y para que se hagan una idea de cómo se aplicaría aquí en Chile, es cosa de ver los países donde este tipo de normativas ya se han implementado. En el Reino Unido se ha observado que no es raro que se meta a distintas personas a la cárcel por hacer comentarios ofensivos en las redes sociales. Ahora, ustedes pensarán tal vez en un youtuber, una persona famosa que se toma en consideración. No, para nada. Usuarios comunes y corrientes. Si usted hace un comentario en Twitter, como ocurrió en el Reino Unido, que se considere ofensivo, homofóbico, islamofóbico, racista, y bueno, y otras de estas miles de categorías, a usted lo pueden sancionar. Y esto puede implicar penas de cárcel. Y hay personas que se han sancionado de esa manera. Si usted dice algo que es políticamente incorrecto, o usted tiene un tipo de pensamiento que la sociedad tradicional considera inaceptable, o incluso algo radical para lo que es el establishment político, usted puede ser sancionado con penas de cárcel. Lo que ha ocurrido en el Reino Unido. Y esto es para aquel que comente tal vez un comentario en YouTube, como ustedes podrían hacerlo. Para aquel que está haciendo algún comentario en Twitter, en Facebook. En Facebook la censura es mucho más alta, pero además ahora hay que les cierren sus cuentas y los puedan censurar por cualquier cosa. Ahora habría sanciones como multas altísimas y una posibilidad de que haya penas de cárcel. Una situación realmente lamentable y que vemos que aquí está siendo impulsado por la derecha. Y este tipo de cosas realmente me molesta bastante. Yo creo que es muy importante criticar a ambos lados de la vereda política cuando hacen algo mal y hay que justamente alabarlos a cualquiera, no importa dónde sea, cuando hacen algo bien. Y por eso hay que hacer la crítica en este momento. Lo que a mí eso sí me ha pasado y que he notado que en algunos de los comentarios a ustedes también les pasa, es que cada vez empiezo a despreciar más la etiqueta llamada derecha, porque siento que la derecha no tiene un tema ideológico como lo hace la izquierda, que lo único que una vez es la derecha es como el odio hacia la izquierda, pero no tienen nada en común. Y realmente me da un poco de, no sé si la palabra es asco, pero molestia, tener que ver que estas personas, como los de la UDI que están haciendo esto, y mezclado después con el tema de la fijación de precios, con los personajes de Renovación Nacional, que empujen este tipo de política y lo justifiquen con argumentos distintos a los de la izquierda, porque dicen que esto es porque hay que respetar a la autoridad, por la seguridad del país, te dan unos argumentos distintos, argumentos más de derecha, pero al final quieren hacer lo mismo. Entonces este autoritarismo realmente me genera molestia, a mí cada vez me molesta más un poco la etiqueta de derecha, no porque haya cambiado mis principios, sino por personas como esta. Y vamos a ver realmente qué ocurre. Yo creo que esto está muy mal, esto es un autoritarismo garrafal, yo creo que hay que justamente criticarlo, hay que hacer presión para que no lo hagan, de todas maneras probablemente se hace igual. Y realmente me parece muy negativo porque en la práctica vemos que la UDI, bueno, y realmente la derecha en general termina haciendo cosas muy similares en varios ámbitos a lo que hace la izquierda dura, pero con justificación distinta.
Y yo no voy a dar el argumento que autoritarismos como esto es algo de izquierda, porque en realidad el autoritarismo es algo que no tiene ideología política, está en todos los lados, y este tipo de autoritarismo y sanción se ha justificado, en este caso por la UDI, de estos dos diputados, no en los mismos argumentos que haría la izquierda por el que esto es incitación al odio, que porque esto genera o alguien lo ofende o tema te dan el discurso de los derechos humanos. Aquí te lo justifican por respeto a la autoridad y porque eso afecta al gobierno. Entonces toda esta mentalidad más de la derecha más antigua, más autoritaria, de que hay que respetar al líder, de que hay que seguir al líder, de que no se pueden cuestionar las cosas, que la verdad la tiene el Estado y la tiene justamente la autoridad. Y realmente me parece que es una situación lamentable. Pero bueno, eso es lo que está proponiendo nuestra estimada derecha chilena. Hay que criticar la situación nada más y hay que también fijarse porque muchas veces se hacen las críticas solo a la izquierda, pero hay que estar mirando a todos los lados. Lo que importan son los principios, no necesariamente el sector político donde están empujando ideas como esta. Y espero que muchos de los que critican tanto a la izquierda cuando proponían cosas como estas también critiquen a la derecha como está ocurriendo aquí cuando hacen lo mismo, porque esto realmente es una situación injustificable y me parece que es una vergüenza, un autoritarismo enorme y espero que simplemente nos aprueben. De todas maneras, recuerden que ustedes abajo en los comentarios pueden dejar alguna recomendación para alguna noticia o alguna entrevista y nos veremos en el siguiente video. Hasta luego.